Les invito a abrir la palabra de Dios en el Salmo 51, 8 al 9 y en Primera Tesalonicenses 5, 23. Salmo 51, 8 y 9. Y en el Salmo, y en Primera Tesalonicenses 5, 23, si lo tienen allí. Sí, vamos a ver ese par de versículos. Dice así, el Salmo: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra mis rebeliones. Y dice Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El tema de hoy es el llamados a santidad. Ya hemos venido hablando de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a los tesalonicenses acerca de cómo vivir agradando a Dios, acerca de la relación de ellos con Pablo, acerca de cómo él le había dado ejemplo en muchas cosas, y lo va a seguir mencionando, pero aún en esta segunda sesión de la carta, que es del capítulo 4 en adelante, después de hablar de la firmeza en la fe y el amor, ahora el apóstol va a ampliar acerca del tema de la vida consagrada a Dios. Y es una vida consagrada a Dios con la expectativa de la segunda venida de Cristo. Una congregación que no tiene la segunda venida de Cristo como parte de su doctrina, de su enseñanza recurrente, en la cual la segunda venida de Cristo desaparece de la vista, de la conversación de las personas, es una congregación que se vuelve mundana, porque ya no está enfocada en el eterno, sino en nosotros aquí y acá. ¿Ya? Lo que mantiene al cristiano enfocado realmente en vivir una vida que agrada a Dios es que Cristo viene, es que le va a dar cuentas a Cristo, es que quiere serle agradable, ausentes o presentes a Él, quiere serle agradable. Y Pablo sabe eso. Pablo, después de hablarles acerca del amor y eso, él siempre menciona la venida de Cristo. En todas partes de o sea, tú quitas la venida de Cristo de las cartas de Pablo y no queda nada. O sea, él todo lo conecta a ese hecho, ¿verdad? Tristemente hoy en día no se habla mucho de la venida de Cristo en las iglesias, porque se habla mucho del aquí y el ahora. Cómo ser libre, cómo tener esto, cómo triunfar en esto, cómo tener esto. Pero la Biblia tiene una clave para la vida cristiana. Es el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza en la venida de Cristo va a purificar la vida de la iglesia. Sin esa esperanza y sin esa convicción constante en el creyente, lo único que queda es mantener a la gente con mandamientos y mandamientos. No, la venida de Cristo, esa esperanza nos purifica. Vamos a primera a los Tesalonicenses 4, 1 al 8. Primera a los Tesalonicenses 4, 1 al 8. Vamos a leer todo ese pasaje. Y ya vamos por la mitad de la carta, hermanos, un poquito más de la mitad. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esto es uno de los pasajes más claros que usa el apóstol Pablo, de los varios que usa, acerca del asunto de vivir de acuerdo a una vida que agrada a Dios. Digamos, no toma todos los temas, ¿no? Pero porque ya había hablado de otros, de hecho, en la carta. Pero
toma temas muy básicos de cómo debemos vivir agradando a Dios. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo ya les había enseñado a eso. Pablo rogaba a la iglesia que abundara en agradar a Dios y conducirse según el ejemplo que ellos le habían dado. Y esto es para todas las personas, para todos los creyentes, porque todos los que tienen discípulos y todo el que piensa tener discípulos, porque es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios, los hermanos deben aprender de ti cómo agradar a Dios. Si tienes discípulos, debes guiarte por esa premisa. ¿Cómo va a aprender mi discípula a agradar a Dios? Pues lo primero lo va a aprender de ti. Y luego lo va a aprender de la Biblia. ¿Cómo así? Claro, porque tú debes ser la palabra vivida para él, a la vez que le enseñas la palabra escrita. Primero lo va a aprender de ti. Pablo le rogaba a la iglesia que hicieran lo que él y su equipo ya habían hecho frente a ellos, modelar a Cristo. Entonces no es, lo sencillo del asunto es pararse y hablar de la Biblia, porque esto dura 1 hora. Lo teso del asunto, por decirlo así, es procurar vivir 24/7 modelando a Cristo para los demás. Tú que estás evangelizando, tú que tienes discípulos o algo, tienes que modelar a Cristo para ellos. Tener discípulos pone sobre ti el reto de ser ejemplo. Tener discípulos es una de las herramientas de Dios para tu crecimiento. Si no haces discípulos, dejas de percibir una gran parte del proceso de ajustarte a la imagen de Cristo. Escuche esto. Si no haces discípulos, dejas de percibir una gran parte del proceso de ajustarte a la imagen de Cristo. ¿Cómo funciona eso? Porque los discípulos que tú haces van siempre a retarte a ti a ser como Cristo. Y una de las razones es por razón de ellos, por amor a tus discípulos. Si no tienes discípulos, si no estás evangelizando, si no tienes personas a las que le estás enseñando la Sagrada Escritura, personas que están creciendo mirándote a ti, te estás perdiendo una gran parte de tu desarrollo espiritual. Téngalo en cuenta. Cristo dijo, vaya y hagan discípulos. Hagan discípulos. ¿Por qué lo decía? No solamente por el hecho de que ellos vengan a Cristo, sino porque tú te vas a conformar como Cristo en la medida en que los discípulos te exijan a ti una vida de acuerdo a Dios. Pablo decía, por tanto, yo todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por amor de los escogidos, Pablo se negaba a sí mismo, soportaba aflicciones, muchas cosas. Por amor de la iglesia, Pablo hacía esto por darles un ejemplo. Y es importante que tú tengas eso en cuenta. Dios quiere que hagas discípulos, porque te va a ayudar a crecer. Pablo por eso decía, yo primero les he dado el ejemplo, ¿ya? Dice, de la manera que aprendisteis de nosotros cómo debéis conduciros y agradar a Dios. Ellos aprendieron de Pablo y su equipo qué deben hacer para agradar a Dios. Y Pablo y su equipo eran el ejemplo en todo lo que ellos estaban mostrando. Cuando habla la Biblia dice de agradar a Dios, ponga mucha atención. La palabra agradar allí significa satisfacer, hacer bien algo. Por lo tanto, agradar, ganar el favor de alguien, el afecto, la aprobación. Satisfacer las expectativas de alguien, eso es agradar. Me agradó, uno dice, me agradó mucho esa película, me gustó, satisfizo mis expectativas, me siento bien. Cuando usted va a comer algo en un restaurante y lo satisface, wow, esa comida me agradó, satisfizo todas mis expectativas. Agradar es eso. Tú vas a satisfacer las expectativas de Dios, porque la pregunta dice, ¿cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Ese es el meollo de la vida cristiana. El meollo de la vida cristiana no es cómo me salvo, porque ya soy salvo, es cómo agrado a Dios, lo cual es un resultado directo de ser salvo. El que no quiere agradar a Dios no es salvo. Eso uno no puede poderse luchar contra eso. La iglesia ha de vivir para agradar a su Señor, como la esposa ha de vivir para agradar a su esposo. En 1 Corintios 7:14 dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella,
La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Es lo mismo, agradar, llenar las expectativas de mi esposo, de tal forma que esté complacido conmigo. Y en este pasaje de 1 Corintios 7:34, tenemos dos imágenes, escuchen, dos imágenes de la iglesia. La iglesia presentada por la virgen, la doncella, la cual tiene cuidado, la mujer que no está casada. Es decir, ella se preocupa, se afana en las cosas del Señor. La mujer soltera entonces es imagen de la iglesia en el sentido de que tipifica la devoción que la iglesia debe tener por las cosas del Señor, queriendo ser santa tanto en cuerpo como en espíritu. Entonces aquí dice la palabra de Dios que las mujeres solteras, las que no tienen esposo, deben querer ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Y ahí estamos hablando de eso, de cómo agradar a Dios, ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Y así debe ser la iglesia, santa tanto en cuerpo como en espíritu. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Esa debe ser la iglesia, santa tanto en cuerpo como en espíritu. Entonces les digo a todas las mujeres que no están casadas, deben ocuparse de las cosas del Señor ahora que pueden. Meterle su tiempo a las cosas del Señor con muchas ganas y mucho deseo. Ese debe ser el anhelo, porque Cristo es vuestro Señor. Por otra parte, la mujer casada, ella, como quien tiene un esposo celestial y se preocupa en agradarlo, tiene cuidado preocupándose, afanándose en serle agradable. Es decir, la esposa es imagen de Cristo, porque así como ella se preocupa, se afana, se desvive por agradar a su esposo terrenal, la iglesia debe afanarse, desvivirse, preocuparse por agradar a Cristo. Esforzarse por complacer, acomodarse a las opiniones, deseos e intereses de su Señor Jesucristo. Lo mismo pasa con la esposa. Esta debe buscar la manera de acomodarse a su esposo, cumplir sus expectativas y serle agradable. Eso es lo que enseña la Biblia. La soltera debe afanarse, ocuparse de las cosas del Señor, de cómo serle agradable a Él. La iglesia debe buscar agradar a Cristo como las mujeres solteras de la iglesia quieren agradar a Cristo, ser santa tanto en cuerpo como en espíritu, y la iglesia debe buscar complacer a su Señor celestial con la misma devoción que una esposa quiere complacer a su Señor terrenal. Allí es. Dios creó el matrimonio por razón de Cristo y la iglesia y no al revés. Dios no dijo, ¿cómo creó la iglesia? Ay, mira, hay gente casada, me gusta esto. No. Dios en su infinita sabiduría, antes de crear el mundo, dijo, ¿cómo voy a representar la unión de Cristo con la iglesia? Ya sé, voy a inventarme algo que se llama matrimonio. Me voy a inventar el matrimonio para que la gente en la tierra entienda cómo es la unión de Cristo con la iglesia. Así lo hizo Dios. Hermanos, nos conviene agradar a Dios aún más y más, cada día un poco más. Entonces, entiéndame lo siguiente. Las que se quieren casar algún día, tienen que ir con la expectativa, ¿cómo voy a complacer a mi esposo y serle agradable? Esa es su meta en la vida, esa es la meta en su matrimonio, debe ser agradable para este hombre en mis gestos, en mi forma de pensar, en cómo lo trato a él, el cómo lo complazco a él. Esa es su meta en la vida en cuanto a la relación matrimonial, es cómo agradar a mi esposo. Así lo dice la Biblia. Esa es la meta de la mujer casada. Es que yo tengo otras expectativas en mi vida, mi meta es que no, si su meta se sale de ahí, usted puede tener todas las metas. Y bendito sea Dios, tenga muchas. Pero si esa no es la primera, está desenfocada. Así que la que se quiere casar es, ¿cómo voy a complacer a este hombre? Ay, si el hombre me sale flojo, y si el hombre me sale así, y me sale así con todos sus defectos horribles que tiene, a mí no me da muchas ganas de... Usted puede casarse soltera, pero usted toma su riesgo. No puede deber, ay, no es que no me salió como quería, entonces goodbye. No, usted toma su riesgo. ¿Ya? Mientras que él desea vivir con usted y no la esté maltratando, usted no tiene para dónde coger. Es que lo que pasa es que él, a mí me gusta viajar, que él es de la casa. Estoy aburrida años sin viajar. En cambio, aquel amigo mío que sí le gusta, ay, yo con él hablo tan bien, ese hombre le gusta viajar allí. ¿Cómo hubiera sido mi vida con ese hombre que le gusta viajar? Cosas así. No, si él no le gustó viajar,
Usted convénzalo, hable, algún día la lleva a algún lugar. Pero su meta debe ser, mi amor, a mí me gusta la casa, domingo en la tarde está encerrado, yo soy de mi casa, a mí no me gusta el viaje. ¿Qué es su meta? Voy a complacerlo y no lo voy a hacer la vida a trocitos porque no me ha sacado a pasear. Lo voy a hacer sentir mal y culpable. No, su meta es serle agradable, morir a usted para que su esposo esté complacido. Lo mismo es la iglesia. Muero a mí misma para que mi esposo, el Señor Jesucristo, mi prometido, esté contento. Porque debemos serle agradables a Dios. Yo sé que esto no es muy popular. Porque tengo que morir a mí, tiene que morir a usted misma para serle agradable a su esposo. No hay otra manera. De la misma forma, nosotros como iglesia debemos morir a nosotros mismos para ser agradables a Cristo. ¿Y qué dijo? Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y Pablo dice en el verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús expresa su deseo, su voluntad a través de un mandamiento. Esto es lo que yo quiero, iglesia. Esto es lo que yo deseo de ustedes. La oración de cada creyente en Cristo debe ser, Salmo 142:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. El esposo debe enseñarle a la esposa a hacer la voluntad del esposo. ¿Cómo? Con amor, ternura, afecto, paciencia, palabras, enseñanza, ejemplo. Hasta que, oye, no, ya entiendo que es por allí. Así el esposo enseña a la esposa. Ay, así cualquiera, claro, es que así es como hizo Cristo. Dios da su vida por nosotros y nos sustenta. Por eso es que nosotros lo miramos a Él embobados y lo adoramos. Tú eres mi Señor, tú me amas, entonces yo quiero complacerte. No hay, tal vez una esposa terrenal puede encontrar una excusa aquí, pero la esposa celestial no tiene excusa para no serle agradable a su Señor. No hay ninguna excusa que podamos encontrar aquí para no complacer las expectativas de nuestro Señor. Queremos hacer la voluntad de Dios porque los deseos de Dios deben ser nuestro anhelo, nuestro afán, y debemos encontrar en su complacencia todo nuestro placer y descanso. Que la sonrisa de Dios sea nuestra sonrisa. Dice el coro, a sus pies mis talentos gozoso pondré, su cariño mi premio será. Yo lo veo esto como cuando llega la esposa, pone el almuerzo y el marido dice, uy, qué delicia, mi amor, qué delicioso. Estamos perdiendo plata aquí nosotros, aquí hay un restaurante. Ella feliz, feliz, porque ella está complacida de que a él le encantó y ese es su placer. El mismo placer debe sentir la iglesia cuando agrada al Señor, que el Señor, tu cariño, mi premio será. Oh, ven, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. El gozo que produce el hecho de serle agradable a la esposa, debe ser la esposa que es agradable a su esposo, hay un gozo para ella, eso es un premio para ella. Estoy gozosa, ¿por qué? Porque soy agradable a mi esposo y él está complacido, estoy gozosa. Lo mismo la iglesia, estoy gozosa, ¿por qué? Porque soy agradable al Señor. Y eso es el deseo de Dios. El apóstol Pablo dice que el propósito de renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar es comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. ¿Para qué Dios quiere que cambie, que transforme tu forma de pensar? Para que compruebes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para quién es agradable esa voluntad? Pues para Dios. No generalmente tienes que agradar a ti, pero le agradó a Él. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Dice el libro de Romanos. Y si es agradable a Dios, debería ser agradable a ti. Entonces, busquemos otra vez el ejemplo. La mujer casada está sonriente. Hermano, ¿usted por qué está feliz? Hoy estoy súper feliz porque mi marido está feliz hoy. Imagínate que estoy feliz, pero si le pasó fue a él. Pero es que yo estoy feliz porque yo, gracias a lo que yo hice, él está feliz. Y su gozo para mí es la felicidad. Así funciona. Estoy contento. ¿Por qué? Porque vivo para Cristo. Estoy contento, estoy feliz. Porque el Señor está feliz y agradado conmigo. Por eso Pablo dice, nosotros buscamos, ausentes o presentes, están diciendo, si estamos muertos o vivos, ausentes en el cuerpo al Señor o presentes al Señor, serle agradables.
Ahora bien, la voluntad de Dios no es secreta. Su deseo sobre lo que Él desea para nosotros es algo muy claro. Dios no escondió su voluntad allá en el cielo. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Yo no tengo tiempo para ir al cielo o para ir al infierno a buscarla. No, la voluntad de Dios es clara. Verso 3 de 1 Tesalonicenses 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuestra santificación. Dios no cambia, hermanos. Dios es igual, Él mismo. Así como lo leíamos en el antiguo pacto, en el nuevo pacto lo leemos igual. Que os apartéis de fornicación. Apartarse significa abstenerse de. Oye, absténgase de eso. ¿Por qué? Porque a mí no me agrada. Pero es que a mí no me agrada. Pero es que a mí no me agrada. No me siento complacido, feliz, contento contigo. Porque es que no me agrada. No me agrada. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí la palabra esposa es la palabra vaso, como vaso más frágil. Entonces, la mejor traducción hasta donde me llega el conocimiento sería vaso, su propio cuerpo, en santidad y honor. Entonces, debe abstenerse de esto, debe saber cómo mantener eso habla de conocimiento, saber mantener su propio cuerpo en santidad y honor, ¿ya? Y no en pasión de concupiscencia. La pasión son sentimientos fuertes, propiamente sentimientos, emociones fuertes y crudos que no son guiados por Dios. A eso se refiere la palabra pasión. Tengo unos sentimientos, emociones fuertes no guiadas por Dios. Mi cuerpo no puede estar no siendo dirigido por emociones que no agradan a Dios, sentimientos fuertes que no agradan a Dios, como por ejemplo la lujuria. No puede ser dirigido por eso. Mi cuerpo no puede ser dirigido por eso. Hay que saber tenerlo ya de forma en santidad y honor, en respeto, porque hoy en día las personas no le tienen respeto al cuerpo. Yo digo que cuando un hombre toma la decisión de estar con una prostituta, ese hombre ha perdido todo respeto a su propio cuerpo. Porque está pecando contra su propio cuerpo aún peor que si está con una mujer virgen, sin casarse. ¿Por qué? Porque él sabe que hay muchos peligros. Y aún así, a pesar de todo, su cuerpo ya no le interesa, le perdió el honor y el respeto al cuerpo, completamente. Dice que usted tiene que saber tener su cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. La concupiscencia es un deseo apasionado propiamente, una pasión construida sobre fuertes sentimientos o impulsos. Pueden ser buenos o pueden ser malos. La pasión son sentimientos fuertes que desagradan, que no son guiadas por Dios. Y la concupiscencia es un sentimiento, sentimientos o impulsos fuertes también. ¿Ya? Entonces, pues, si tengo una concupiscencia por una salchipapa, es que tengo un deseo intenso. Muy bien, no es bueno ni malo, tienes que dar una salchipapa. El cuerpo te pide algo grasoso, no gracioso. Pero cuando dice tengo una concupiscencia por hacer algo fuera de la voluntad de Dios, eso es una pasión de concupiscencia. Una pasión de concupiscencia. ¿Y quiénes andan así? Dice la Biblia, los gentiles que no conocen a Dios. Es decir, vivir en pasión de concupiscencia es vivir como alguien que no tiene conocimiento de Dios. Los gentiles no conocen a Dios, por eso viven en esa pasión. Viven entregados a eso. Conocer a Dios, pues, es conocer su voluntad y actuar de acuerdo a ello. ¿Tú conoces a Dios? Completamente. ¿Y por qué no vives como si lo conocieras? Entonces no le conoces. ¿Ah? Vayamos, iglesia, a la misma analogía del hombre y la mujer. Ya la pareja, cuando están juntos con suficiente tiempo, conoce qué le gusta al otro, cómo va a reaccionar el otro, qué está pensando el otro, si el otro está bravo, si está molesto, si está feliz, si está a la expectativa. Todos lo saben. Ahora, si la esposa vive haciendo lo contrario que le agrada al esposo, pero tú lo conoces, yo lo conozco perfectamente, pero no parece porque lo está haciendo molestar todo el día. Entonces ella es como que, eso significa que no, yo no quiero esto. Lo mismo, la iglesia no puede vivir como si no conociera a Dios. Si una extraña
hace molestar a tu esposo, bien, una extraña que no lo conoce, grita algo en la calle y él se molesta porque no lo conoce. Pero tú no debes hacer molestar, ¿por qué? Porque tú lo conoces, debes agradarle. Lo mismo debe ser el que conoce a Dios. Yo conozco a Dios, yo sé lo que le gusta y Él me ha dicho su voluntad que no es secreta, entonces quiero hacerla. Los gentiles no conocen a Dios. Los gentiles son todos aquellos que no pertenecen al pueblo judío. En el tiempo de Pablo, los gentiles no conocían acerca de la Biblia, no sabían nada del Evangelio y no adoraban al Dios de Israel. Ellos no conocían a Dios, por lo tanto adoraban a los dioses que ellos mismos se inventaron y vivían de acuerdo a sus pasiones y deseos desordenados. Esa era la vida y todavía es en muchas partes del mundo. Dios le dijo a los israelitas que no anduvieran como esas naciones, las cuales Dios expulsaría de la tierra prometida y cuyas religiones eran contrarias a la voluntad de Dios. ¿Qué tenían en común estas religiones? Recuerden, una religión es un sistema de pensamientos, es una filosofía, una creencia. Ahí lo que tú creas, lo que tú pienses, como te expliques el mundo, así vas a vivir. ¿Qué tenían en común las religiones que Dios les había dicho a los judíos? No las adoren, no se metan ahí. Rituales de purificación, uso de imágenes en el culto, sacrificios de plantas, animales, libaciones, sacrificio humano, politeísmo, es decir, creían en la existencia de muchos dioses y los adoraban. Prostitución sagrada, es decir, el sexo se veía como un insumo para adorar a los dioses. Entonces el hombre voy por de una prostituta y así adoro a la diosa Diana. Y dice, ¿eso qué locura es? Pues así, imagínense esa sociedad. Imagínense que aquí en la iglesia católica hay festival a la Virgen María. ¿Listo? Entonces, ya saben, todos los hombres tienen derecho a una prostituta frente al altar de la Virgen para que ella reciba. Usted se escandaliza ahora. ¿Qué es esta locura? Bueno, ella era común, normal. Ella fue, oh, qué bien. Quién sabe si hasta las mismas mujeres le decían, mijo, vaya ante la gran diosa Diana, porque te toca esta vez, porque nos bendijo las cosechas. O sea, era una locura. Y Dios le decía, no vivan de acuerdo a esa gente, porque ellos no tienen honor para su cuerpo. Si usted ve en la Biblia, en el Antiguo Testamento hay muchas normas para el cuerpo. No te pongas un tatuaje, no hagas eso, Dios no le gusta. ¿Por qué no te lo pongas? Porque tú tienes que tener tu cuerpo sagrado y eso lo usan para adoración, para tatuarse el Dios aquí y eso no. Tú tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que tenerle honor a tu cuerpo, respeto, como yo te lo di. Prostitución sagrada, practicaban la adivinación, porque todas las religiones esa es adivinación, magia, invocaciones, conjuros y talismanes. Eso es vivir como los gentiles, con todo ese desorden sexual, emocional, brujería, varios dioses, mitos, leyendas, miedos, temores, un montón de mentiras. Dios dice que no. Ahora, eso no ha cambiado. A medida que nuestra sociedad se aleja más de Dios, vemos el auge y la proliferación de estas prácticas. Cada vez hay más brujería en la televisión, más ocultismo. Como me acuerdo que antes en unas telenovelas, los dos solteros se enamoraban. Y bueno, venía una muchacha que era arpía y quería conquistar al soltero. Y esas dos solteras peleaban entre ellas por un hombre. O dos hombres solteros peleaban por una mujer. Lógicamente, ya con el tiempo y antes de casarse, con el tiempo nunca se acostaban el novio y la novia, sino cuando se casaban. Después cambió que era antes y ahora ya cambió todo. Ahora es que es un hombre casado que es infeliz con su esposa malvada. Pero ahora viene una mujer comprensiva y amorosa que trabaja con él, que sí lo comprende en sus aflicciones. Y él se da cuenta, me equivoqué. Entonces la mujer casada, que es la arpía, lucha por su esposo y es la celosa y la mala. Y la buena es aquella que sí lo comprende y está. Eso es ahora, mira cómo ha cambiado, lógicamente. La buena consulta a una bruja que siempre dice, hay un destino para ti, ese hombre que trata. ¡Ay, qué bien! Y entonces le meten la brujería. Y así todo esto nos lo han metido por la televisión, por el entretenimiento, para normalizar eso que el cristianismo había barrido. Ahora nos los están normalizando. El mundo no ha cambiado. Todas estas personas, tanto antes como hoy, viven en pasión de concupiscencia, ya que sus creencias los motivan a eso. Pasión de concupiscencia. ¿Qué dice Jeremías capítulo 10? Del 1 al 5. Voy a leer. Oíd palabras de Jehová, que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová. No
aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Eso es lo que el mundo y la carne le ofrecen a los hombres, pura vanidad, puro pensamiento humano, y Dios le dice, no hagan de acuerdo a lo que ellos hicieron. Hubo varios reyes en Israel que no hicieron caso a las instrucciones de Dios y dirigieron su vida de acuerdo a sus propias pasiones malvadas. Y vamos a ver algo en dos personajes, y dos reyes que son un contraste vivo, padre e hijo. En Segundo de Crónicas 28, 1 al 4, dice, 28, 1 al 4, de 20 años, verso 1, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué hacía este rey malvado? Muy a pesar de que su abuelo y su padre fueron piadosos, fueron dos buenos reyes. Rituales de purificación, usaba imágenes para adorarlas, cambió a Jehová por imágenes, aceptó la prostitución sagrada, practicó la adivinación, la magia, hizo invocaciones, conjuros y usó talismanes. Tomó todo el sistema de pensamiento de la religión pagana y lo metió a Israel. Todas estas prácticas, creencias y religiones llevan a las personas a no tener su cuerpo en santidad y honor. Todas estas creencias tienen al ser humano como lo primero y lo más importante. Los dioses son seres manipulables que podemos sobornar, y el complacerse con pasiones sexuales es central a estas religiones. Hoy en día no es diferente. Cualquier sistema de creencias por fuera de la escritura termina en pasión de concupiscencia. Por ahí los musulmanes que se precian de ser una religión que adora al único Dios, pues el hombre puede pegarle a la mujer. Eso sí, no le pegue en la cara. Tiene que tener una vara y darle en las piernas. Eso hace un buen musulmán. O sea, claro, el deseo de su pasión de la carne. Hombres golpeadores, malvados y violentos encuentran en la religión que ellos mismos crean una razón para pegarle a su mujer. Eso es una pasión desordenada. Es un mal deseo. En vez de practicar la tolerancia, la paciencia y el amor, no me complaciste. Como no me complaces, te voy a golpear. Y Alá, bendito Alá. Porque son religiones hechas para la concupiscencia de los hombres. El hombre celoso, completamente, patológicamente celoso, no me salgas a la calle. Si vas a salir, cúbrete completamente, ponte una máscara en la cara que nadie sepa quién tú eres. Completamente, para que ningún hombre te vea. Eso es una pasión de concupiscencia, el celo del pecado. Un hombre manipulador, completamente celoso y pervertido. Por eso es que las mujeres en el Islam, cuando se practica como está en el libro, no pueden ni dejarse ver el pelo. Porque es la religión del hombre malvado, manipulador, celoso y golpeador. Eso no es más. La mujer para el Islam es el pecado completamente, y en vez de ellos pensar, yo debo controlar mis impulsos si la mujer viene mal vestida, mirar por otra parte y disciplinarme, no. Usted se va a vestir así porque la sociedad la obliga a eso. Porque viven en sus propios deseos. ¿Qué le pasó al rey Acaz? Verso 5 de 2 Crónicas 28. Por lo cual Jehová Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Acaz era un hombre cuyo pecado lo llevó a otros pecados peores.
El no tener a Dios en cuenta te lleva a poner tu seguridad en tus ideas y en las demás personas. Él había mandado a pedir ayuda a un rey impío porque se olvidó de Dios. En aquel tiempo, verso 16 del capítulo 28, envió a pedir al rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. O sea, yo me aparto de Dios, meto las religiones paganas, adoro a otros dioses y cuando estoy en problemas, lógicamente, voy a buscar a los dioses de Asiria que me ayuden en vez de buscar a Dios. Cuando te apartas de Dios, empezarás a hundirte en error cada vez más. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso le pasó. De error tras error, dice la Biblia, los malos hombres seguirán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Verso 17 del capítulo 28 de Segundo de Crónicas. Porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y el Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Socó en sus aldeas, Timna también con sus aldeas y Gimso con sus aldeas y habitaban en ellas. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Judá era un reino pequeño y Dios le cortó por aquí, por el pecado de su rey, por el norte, por este lado y por eso. O sea, lo redujeron. El pecado, cuando una persona se olvida de Dios, Dios no le va a favorecer. La persona empieza a apartarse cada vez más de Dios y a buscar ayuda donde no debe. Cuando alguien se entrega al pecado, es imposible que pueda orar a Dios. Las puertas de la oración quedan cerradas porque la comunicación con el verdadero Dios está interrumpida. Acaz no iba a buscar a Dios. Él iba a buscar ayuda del ser humano. Y Acaz mostró un desprecio grande por Dios, despojando la casa de Jehová de sus riquezas para dárselas a un impío. Otro pecado más. En el verso 21 de ese capítulo dice, no obstante que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. Se le fue toda la plata, quedó sin nada. No buscó a Dios, de error en error, tras error, tras error. Además el rey Acaz, verso 22, en el tiempo que aquel rey asirio apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, imagínate. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también les ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén y en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Jehová, el Dios de sus padres. Terrible. Miren cómo hizo ese hombre. Se apartó completamente de Dios, viviendo en sus concupiscencias, en sus pasiones y deseos. Y al final, ¿qué pasó? En el verso dice, cuando murió, verso 23, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Murió en deshonra, porque se apartó de Dios. Humillado, derrotado, con un reino chiquitico, derrotado, pasaron cosas terribles. En el tiempo de este reino, fueron muertos 120,000 hombres en una batalla en Judá. Fueron llevados cautivos por los de Israel muchísimos hombres y mujeres. Fue algo terrible porque se apartó de Dios, porque quiso vivir conforme a las concupiscencias de la carne. Ninguno de nosotros debe seguir el ejemplo de este rey. Su hijo Ezequías, que fue el próximo rey, dijo de su papá, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron, apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. La relación de Israel con Dios se dañó porque estos hombres vivían de acuerdo a sus pasiones y deseos. Es imposible que usted tenga una vida de oración si usted vive en pecado con Dios. Es imposible. Si una persona vive en una vida de pecado sexual y no tiene problemas, ni siente nada para orar, levantar las manos y se siente bien,
ese no es un creyente. Esa persona no ha nacido de nuevo. Esa persona es como Acaz. Así es sencillo. Usted realmente, el creyente, no puede orarle a Dios. Si está en pecado, se va a sentir mal. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo no puedo, porque si tú pecas, se cierran las puertas del pórtico, no vas a orar. El pecado te aleja de la oración, de la comunión con Dios. No podemos agradarle a Dios si no tenemos una comunión con Él. Volviendo a Tesalonicenses 4, 6, 7 dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si usted desecha el llamado de Dios a la santificación, ¿a quién está desechando? A Dios. Primera de Crónicas 2, 29, 19 dice, asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y he aquí están delante del altar de Jehová. Acaz desechó los utensilios de la casa de Dios porque Acaz desechó a Dios. Desechó la casa santa, la casa de oración, desechó la santidad de Dios porque él desechó a Dios. Si una persona decide, yo voy a vivir tranquilamente en pecado sexual, ha desechado a Dios. Ha desechado a Dios, como el rey Acaz desechó a Dios, se entregó a vivir en sus propios deseos y pasiones, cerró las puertas de la oración, se entregó a hacer su propia voluntad e hizo mucho daño al pueblo de Dios, actuando desenfrenadamente. Que ninguno agravie en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. No sé si Pablo tal vez hubiera podido algún día usar este pasaje para enseñarle eso a los tesalonicenses. Le voy a enseñar qué pasa cuando una persona se entrega a vivir como y le puedo haber leído la historia de Acaz. Miren lo que pasó a Acaz. ¿Y qué hizo Dios? Lo cercenó por aquí, por allá, se vengó de él y ni siquiera lo enterraron en el sepulcro de sus padres. Ya lo he enseñado a tesalonicenses que el pecado sexual y este tipo de pecado, el Señor se va a vengar. El hermano que arrastra a otro en su pecado, como el rey arrastró a Israel. El líder que hace pecar a las ovejas. Dios se vengará de todo esto. Dios se vengará de todo esto. A veces empezamos, no, Dios no va a hacer nada. Así decían los israelitas pecadores. Jehová no va a hacer nada. Mira, todo esto igual. Aquí estuvimos dichosos en Jerusalén. Esta ciudad, ¿hace cuántos años estamos aquí? Hace 500 años estamos en Jerusalén. Aquí no ha pasado nada. Mira, y los profetas decían siempre que Dios, y no pasa nada. Todo bien. Así decían. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Miremos rápidamente el llamado de Dios a la santificación. Voy a leer los pasajes. Si puede ser tan rápido para buscarlos como yo para leerlos, muy bien. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Lo primero del llamamiento, el que nos llamó es santo. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. La razón para vivir en santidad, primeramente, es porque quien nos llamó es santo. Esa es la razón principal. Quien nos llamó es santo y Él nos llamó a ser como Él, por lo tanto nos conformamos a su imagen. Otro aspecto del llamamiento, que hemos sido llamados con llamamiento santo. 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. El llamamiento que tenemos es santo. No solo quien nos llama, sino el llamamiento mismo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Otro aspecto del llamado. No solamente el que nos llamó es santo, no solamente el llamamiento es santo, sino que somos llamados a ser santos. 1 Corintios 1:9 dice, a la iglesia de Dios en Cristo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces, vemos, el que nos llamó es santo, el llamamiento en sí es santo, y fuimos llamados a ser santos. ¿Listo? A otro aspecto del llamado, no solamente llamados a ser santos, hemos sido llamados a santificación. 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9.
a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Primera de Tesalonicenses 4:7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos llamó Dios? A santificación. Primera de Pedro 2:9. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a luz admirable. Fuimos llamados, oye, ven, ¿quién me llama? El Dios santo. ¿Para qué? Para que seas santo como yo, porque yo soy santo y te santifiques. Sal de las tinieblas y ven a la luz. Ese es el llamamiento. Entonces nosotros caminamos hacia allá. Ya sabemos a lo que vamos, ¿no? Dios nos llama a eso, a ese propósito. Y por último, penúltimo, fuimos llamados a la comunión con Cristo. Primera a los Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Es imposible vivir en comunión con Cristo si le damos al pensamiento mundano y a las pasiones mundanas, cualquiera que sea entrada en nuestra vida. No podemos tener comunión con Cristo. Seríamos como el rey acá. Cerramos las puertas de la oración completamente. Apagamos las lámparas que simbolizaban el Espíritu de Dios y cerramos el templo y vivimos de acuerdo a nuestros deseos. La comunión con Cristo requiere serle agradables. Y por último ahí, fuimos llamados a santificación y fe para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda a los Tesalonicenses 2:14. Dice, 2:13, el 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó. O sea, Dios los llamó a santificación y a fe para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te estoy llamando. ¿Para qué? Para que te santifiques. ¿Qué más? Para que alcances la gloria de Cristo. Dios nos llama a eso. La vocación, el llamamiento, la naturaleza de lo que nosotros debemos vivir, actuar y de lo que somos. A eso nos llamó Dios. ¿Usted todavía quiere ser cristiano? No, si eso es así, yo pensé que era venir a culto y tener una comunidad y pensé que se trataba de mí. Ahora veo que se trata de Dios y de agradarle a Él y serle agradable a Él. Si es así, bueno, la verdad yo no quiero el contrato. Los que creemos que somos salvos, los que sabemos que Cristo nos amó, se entregó por nosotros y nos ha prometido la gloria, dice, wow, vamos. Morimos aquí a nosotros mismos para vivir como el Cristo quiere. Eso es. Por eso usted siempre no se engaña a usted mismo. ¿Usted es salvo? Entonces usted esto le va a decir, wow, son palabras dulces. Pero si usted no es salvo, le va a decir, yo no quiero eso. Y para terminar, veamos el contraste. Vimos un rey malo y ahora vamos a ver a su hijo. Vamos a ver a su hijo. Y quiero que abramos en Segunda de Crónicas, nuevamente. Segundo libro de las Crónicas de los reyes de Israel. Vamos al capítulo 29. El reinado de Ezequías, que fue un rey. Este rey Ezequías, hijo de Acaz, siendo muy joven, llegó como reformador, restaurando todo lo que su padre había dañado. 29. Y en cierta forma nos muestra cómo debe restaurarse la comunión con Dios para alguien que ha pecado. Yo quiero leer los primeros dos versículos. Y comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Era jovencito. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Bendito sea Dios por Abías, esa mujer hija de Zacarías, el abuelo de este niño. Bendito sea Dios, porque gracias a lo que su madre hizo, su papá era un desastre, un mundano. Su papá era un desastre.
escuchó el papá desde niño. El papá tuvo un abuelo que fue un rey espectacular, temeroso de Dios. Un papá espectacular, temeroso de Dios. Pero Acaz no tuvo eso en cuenta y se apartó de Dios para siempre. Pero mientras el hombre, el esposo, Acaz, vivía su vida mundana, apartado de Dios tercamente y haciendo pecar al pueblo, la esposa de él, Abías, criaba a ese niño en el temor de Dios. No hay excusa, hermano. No hay excusa para que tus hijos no conozcan la palabra de Dios. No hay excusa para no criar un hijo en la disciplina y amonestación del Señor. Tu marido puede ser el más mundano de todos, pero si hay una madre como Abías, el nombre de su madre fue Abías. Casi no mencionamos a esta mujer en la Biblia, ni en las predicaciones. Pero lo que hizo esta mujer criando a este niño, que a los 25 años hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho ¿quién? No su papá, no su abuelo y su bisnieto, sino David, su padre. Este hombre es comparado con el rey David. Y a pesar de que el hombre era un perverso, su padre era un perverso, esta mujer fue suficientemente sabia para criar a su hijo para que honrara a Dios como David, su padre. ¿Dónde estaban la mamá del rey de Acaz cuando era niña criándole? La palabra de Dios dice esto: venga, vamos aquí. No, esos dioses falsos no. Los impíos son estos. Venga, aquí. Esto es lo que dice la escritura. ¿Dónde estaba la mamá de Acaz? La esposa de Acaz tenía un marido cristiano. Perdón, la mamá de Acaz tenía un marido cristiano, pero descuidó la crianza de Acaz. Y por eso también tiene que ver, ese rey fue terrible. Pero esta mujer tenía un marido mundano, pero se enfocó en criar bien a su hijo. Y este hijo fue el reformador de Israel, comparado con el rey David. Y al rey al que más espacio se le dedica en Crónicas, después de David y Salomón. ¿Qué hizo él? Lo primero que hizo, ya en el capítulo 29, verso 3, a abrir las puertas de la casa de Dios. Apenas, ¿qué fue lo primero que hizo cuando nombraron rey? ¡Viva el rey! Ezequías, ¡que viva! Bueno, mi primera resolución como rey: vayan a abrir las puertas de la casa de Dios enseguida. Agárrenme preso a todo el mundo que adora otros dioses. Venga para acá, dególlenlos a todos por acá. Derriben las imágenes, todo el mundo. Restauren la casa de Jehová. Hagan, déjame a los levitas, vengan los otros. Inmediatamente él supo, para restaurar al pueblo, lo primero es abrir la oración, la casa de oración. Primer año de su reinado, en el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Lo primero que tú tienes que hacer para restaurar una vida dañada por pecado es arrodillarte a orar. Abrir las puertas de la oración en tu vida que se cerraron por el pecado. Qué hermoso esto que hizo este hombre. Segundo, ¿qué tienes que hacer? Santificarte. Verso 4 dice: e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Dios de vuestros padres. Qué hermoso. Después que Israel se había apartado tanto por un rey malo, su papá, este hombre se levanta y dice: no, vamos a restaurar todo, santifíquese todo el mundo. Había rituales para la santificación, tantos días, tanto esto. Tercero, ¿qué hizo? ¿Y qué debemos hacer? Sacar la inmundicia de la casa. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Saque la inmundicia de la casa. Cuarto, en ese orden, versos 6 al 8, reconocer el pecado. Dice el rey Ezequías, el hijo de Acaz: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y se apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Quinta cosa que hay que hacer para restaurar: aplicar sangre. ¿Cómo así? ¿Aplicar la sangre de quién? Verso 24 dice: y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar. ¿Para qué?
para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto y la expiación, ya por todo Israel. Nosotros tenemos la sangre de Cristo. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si has pecado, acércate al trono de la gracia, humíllate delante de Jehová y cree que por la sangre de Cristo, cuando confiesas tus pecados, te arrepientes y confiesas lo que has hecho delante de Dios, eres limpio de toda maldad. Bendito sea Dios por eso. Es esta cosa que debes hacer, consagrarte. Verso 31 dice, y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado a Jehová. Consagrarse, hermanos. Consagrarse. Dios, mi vida es tuya, quiero vivir para ti, ayúdame, aquí estoy, hazme tuyo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Esa debe ser la oración. Restaura esto que estaba dañado, Dios. Te abro mis puertas, me santifico, saco la inmundicia, reconozco mi pecado. Creo que la sangre de Cristo me limpia y me consagro a ti. Así restauró el rey Ezequías Israel. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? ¿Cuál es el resultado de sentirse, oh, estoy perdonado, estoy viendo a Dios otra vez, abrí las puertas de la oración, gracias Dios, me has limpiado, quiero ser tuyo, quiero vivir para ti? El primer resultado, verso 25, alabanza. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán. Puso eso para que alabasen, para que adoraran a Dios. La alabanza viene, ay Dios, soy libre, gracias Señor, me arrepiento de esto. ¿Ya? Segundo resultado, adoración, verso 28. Toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Adoración y alabanza cuando tú sabes que Dios te ha perdonado, que has sido restaurado, que has sido levantado de tu pecado. Tercera cosa que viene es alegría. Verso 36. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo. La alegría que viene de una vida restaurada, que quiere entregarse a Dios y hacer su voluntad. Salmo 51, 89 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Bendito sea Dios, lo que hace Dios por nosotros. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gracias Dios por tu palabra, que es inspirada, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias por todo lo que has permitido, porque lo que nos enseñas en la Biblia, Señor, para nuestro crecimiento, para nuestra corrección, para nuestra instrucción, Dios, para nuestra santificación. Gracias por tu palabra, Señor. Dios, ayúdanos, Señor, a vivir para complacerte, Dios. Quita de nosotros todo deseos pecaminosos, Señor. Enséñanos a morir a ellos, Dios, para vivir para ti, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, porque has hecho la obra, Señor, por pagar el precio con nosotros por tu sangre. Permítenos, Señor, vivir para agradarte, porque tú eres nuestra vida. Te bendecimos, Señor Jesucristo. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios por su palabra. Que el Señor nos motive, nos sintamos motivados a vivir para Él, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a recordar, hermanos. Vamos a recordar los 5 compromisos